¿Cómo les va, amigos, amigas? Gracias por estar como siempre del otro lado nuevamente en esta edición de Conversaciones Diversas. Te vamos a presentar una charla increíble que tuvimos con Antonio Rodas, senador nacional. Nos recibió en su despacho, estuvimos por Capital Federal, también acompañando en esta presentación Bienal 2022 que se realizó en el Centro Cultural Kirchner de esa ciudad. Bueno, estuvimos allí hablando de lo que va a suceder en este próximo julio, Bienal 2022, donde va a estar el Museo de la Corcova aquí, presentando la réplica del David a cielo abierto, una réplica que se esperaba hace mucho tiempo, que fue el sueño de Fabriciano Gómez. De todo eso habló Rodas con nosotros y además también, por supuesto, habló de la parte política, de la parte regional, habló de cómo ve el país ahora, de cómo ve la provincia y de las aspiraciones en crecimiento, tanto a nivel económico como regional, en este gran norte grande que viene atravesando y nos atraviesa como provincia. De todo eso aquí en Conversaciones Diversas, como siempre, en este caso con Antonio Rodas. Bienvenidos a Conversaciones Diversas en nuestra tercera temporada. Bueno, hoy nos recibe aquí en el despacho el senador Antonio Rodas. Gracias, Antonio, buen día. ¿Cómo estás? Y gracias por recibirnos para hablar de esto que tiene que ver con, bueno, el trabajo que se hace desde la parte del Senado, pero algo muy reciente, particularmente, bueno, la presentación bienal 2022, una bienal de Fabriciano sin Fabriciano, es de alguna manera el lema que lleva esta bienal. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero y principal, muchísimas gracias por acercarte a mi despacho, que está ubicado en el Palacio, en el piso 3. Realmente soy la primer persona del circuito de la comunicación que ha tenido la amabilidad de venir a visitarme. Por lo consiguiente, en ese lema que yo llamo de que Fabriciano está sin estar, por supuesto que todos los que lo conocimos, los que nos comprometimos, los que vimos en él y compartimos esa visión, no solamente de la cultura, sino de la transformación y de hacer que de la cultura se transforme social y económicamente nuestra provincia del Chaco, por supuesto, seguimos los legados de Fabriciano. Yo en este caso quiero decirte, cosa que nunca lo dije, de que por una decisión de Fabriciano, en su presidencia, la Fundación Urunday me designó como un embajador cultural de la Fundación. ¿Por qué? Porque teníamos la visión de lo que era necesario para seguir acrecentando y seguir teniendo una diversa propuesta para nuestra provincia del Chaco. Y en ese caso, afortunadamente, hemos tenido respuestas a distintas gestiones que la iniciamos con Fabriciano. Y a pesar de que no está, hoy afortunadamente esas iniciativas, esos sueños y esas utopías se están realizando. Independientemente de la Bienal del 2021, que está acompañada como siempre por el gobierno de la provincia del Chaco, por la Municipalidad de Resistencia, por los mecenas que marcan una impronta de la participación privada muy digna de destacar. Nosotros hemos podido concretar dos cosas muy importantes y dos cosas muy trascendentes. Primero, el Museo de la Corcova va a llevar una muestra itinerante, estuvimos el otro día visitándolo, al museo, en el cual quedaron establecidas en qué lugar en la provincia, que va a ser en Resistencia, por supuesto, durante el periodo de la Bienal y unos días más, con seguridad, va a estar a disposición esta muestra, que encierra los 4.000 años de historia del arte.
que es muy bueno de destacar y muy bueno. Y que además de fue un ver. pedido, digamos, que te había hecho. Sí, no, eso fue un pedido más allá de Fabriciano. De esta posibilidad que se da y que realmente la provincia va a estar con el ojo internacional ahí, ¿no? Puesto Así es, nosotros a cielo abierto. Nos comprometimos muy fuertemente con Fabriciano, también él se comprometió muy fuertemente con nosotros, por eso hay una obra que está emplazada en la avenida Augusto Rey, que fue un regalo de Fabriciano, como también hay otra obra que fue un regalo de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que está en la Plaza José Palma en Fontana, y por lo consiguiente también había un sueño que la verdad yo no tomé dimensión de la importancia y de el impacto que tiene, que es poder lograr la autorización para que se pueda hacer una réplica del David que está aquí en el Museo de la Carcova. Así que nosotros estamos muy expectantes. Esa autorización ya está, que la iniciamos con Fabriciano. No hemos tenido muchas charlas sobre este tema, lo he ido a visitar, ¿me entendés?, en su casa museo. La verdad que me granjeó una amistad y una empatía que afortunadamente podemos decir de que sus sueños hoy son realidad. Así que vamos a tener la muestra itinerante y estaremos muy prontamente, estará la fundación, que por supuesto yo la voy a acompañar en todo sentido, a que se concrete y se haga realidad la posibilidad concreta de que podamos tener una réplica del David en nuestra ciudad, en la ciudad de Resistencia, que será una decisión de la fundación, donde lo va a emplazar, porque ellos son los que van a llevar adelante todo ese tema. Y ahí doy, diríamos por decirte, de alguna manera, muy sentidamente cumplidos sueños que tenía y que me dio Fabriciano la oportunidad de acompañarlo. Antonio, pensando en esta posibilidad de que, el trabajo desde la senaduría y el trabajo que en este caso particularmente acompañaste vos, no solamente por ser chaqueño, sino por tener esta posibilidad de estar aquí y además acercar partes culturales. Desde afuera uno piensa a ver qué hacen las diferentes comisiones en Senado y demás. Bueno, esto es parte de ese trabajo. Bueno, mirá, fíjate vos, por ejemplo, los hemos invitado, por supuesto, yo con la autorización de la fundación, a los 2 senadores, 3 senadores por San Juan. ¿Por qué? Porque el material que se usa es de la provincia de San Juan y lo hemos invitado para que puedan estar en la finalización. También Senado TV, que estuvo transmitiendo en directo, que tiene una plataforma muy interesante, también va a concurrir y va a cubrir la Bienal. Claro. El sueño de Fabriciano, que era que yo pueda difundir entre los senadores, entre las provincias de la República Argentina, la significancia que tiene, ¿me entendés?, nuestra Bienal, creo que realmente la estamos cumpliendo, que ese era el objetivo que él me había encomendado. O sea que afortunadamente puedo decir, ¿me entendés?, siempre digo de que nosotros tenemos el espíritu de las utopías, y en eso yo siempre lo he sentido y lo he acompañado a Fabriciano. Y además es una de las palabras que usaba, él decía que las esculturas a cielo abierto es empezar a mirar a Resistencia como una utopía, pero que muy prontamente se podía hacer realidad, esta posibilidad. Es la tercera Bienal en el mundo más importante. Que se haya presentado aquí en el CCK, eso significa verdaderamente posicionar no solamente a Chaco, sino a la Argentina en una mirada distinta. En este camino, pensando en la cultura y demás, que seguramente vas a estar ahí recorriendo en esa etapa, en julio, en nuestro invierno, que es como casi un verano porque no hace tanto frío. Gracias a Dios, gracias a Dios. En ese sentido, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para que la gente venga a Argentina, a Chaco? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo y confío y tengo fe, porque si no somos hombres de fe, indudablemente siempre las cosas se complican más. Que esta cuestión sanitaria tiene que seguir mejorando, es lo que todos aspiramos, todos los hombres de buena fe creemos que esto se va a ir superando. No es fácil, cuesta mucho poner en movimiento el mundo, porque lamentablemente esto ha paralizado en sí la logística, la infraestructura, la economía, y por lo consiguiente apostamos que esto siga manteniéndose de la manera, con los cuidados correspondientes, para que la gente no se relaje, para que ninguno se relaje y entienda
que el tema sanitario sigue siendo un problema que no ha finalizado, pero tenemos las ganas y el deseo de disfrutar de nuestra Bienal y esperamos que nuestros visitantes, que no solamente son de las provincias de alrededores, del Chaco, sino de distintos lugares del país, puedan venir y puedan conocer. Y también, como te decía, esta manera de mostrarlo a través del Senado TV va a permitirme que muchos puedan interiorizarse de este bagaje cultural que existe en nuestra ciudad capital, que es la ciudad de Resistencia, que realmente a mí me llena de satisfacción como chaqueño, porque conozco de antaño cuando arrancaron en la Plaza 25 de Mayo, y también he observado y el esfuerzo de todos los gobiernos de distintos signos políticos en acompañar. Se hizo de la cultura de la Bienal una política de Estado, un ejemplo a imitar, por muchas cuestiones, política de Estado para los temas centrales que tiene que tener cualquier ciudadanía que realmente considera que tiene que seguir mejorando. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, veníamos a hablar de la Bienal, pero también, digo, más allá de eso, estás conformando diferentes comisiones que hacen. Una de ellas, que estuvimos charlando fuera del aire, tiene que ver con este concepto del ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente y el trabajo que se viene realizando. Y también a nivel mundial, digo, pensando en esto, en que estamos atravesando, creo que así lo va a permitir también el universo, ¿no? Quizás la última etapa de pandemia, estamos hablando de una pospandemia en donde empezamos también a cambiar diferentes formas de convivencia, y parte de la convivencia es el cuidado del ambiente. Bueno, primero voy a destacar lo siguiente. Yo integro varias comisiones que son de real importancia para el país, como la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Comisión de Justicia. Soy vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente. Integro también la Comisión de Legislación General. Lugares donde hoy, más que nunca, comienza todo el expertise técnico, desde el tratamiento en comisión, para que tenga su dictamen pase a la labor parlamentaria y después vaya al recinto, para que pueda salir la media sanción y esa media sanción pase a la Cámara Baja, que sería la Cámara de Diputados, en primera instancia. En segunda instancia, acá la pandemia cambió todas las características del planeta Tierra. Lo que hace mucho tiempo distintas organizaciones mundiales vienen preanunciando, lamentablemente, ¿me entendés?, se van consolidando. El cambio climático es una realidad. Quien lo quiera desconocer, yo lamento decirle que está totalmente equivocado. Nosotros lo sufrimos en nuestra provincia del Chaco. Cambiaron los valores en el verano, es impresionante cómo ha aumentado el calor. Los tiempos de lluvia son cortos, fuertes, cosas distintas. O sea, todo lo que hace a lo que es la cuestión climática cambió. Vemos y realmente nos sorprende hasta las lágrimas ver el metraje del río Paraná, la altura del río Paraná. Sí, además sorprendió, digo, la naturaleza. Sorprendió a la naturaleza. Hace 50 años no se daba esto. No se daba. Esta baja importante que no alcanza a cubrir con las últimas lluvias, digamos. Y fíjate vos cómo el ser humano no alcanza a comprender cómo modifica el sistema de vida de todo. Vos te imaginarás, bajante del río, primeros perjudicados, ¿me entendés?, los malloneros y pescadores que viven y comercializan lo que rescatan de nuestro benemérito río Paraná. La generación de energía bajó entre un 30 y un 35% de la generación de energía de lo que es el embalse de Yacyretá. Claro. Y así se van modificando. ¿Por qué? Por ejemplo, la navegación troncal que se hace a través de nuestra hidrovía fue modificándose. ¿Por qué? Porque el calado hoy en día no está en las condiciones óptimas que se necesitan. O sea, hay un cambio muy, pero muy importante.
sin dejar de desmerecer lo que ha acontecido, ¿me entendés?, en la provincia de Corrientes, y no solamente en la provincia de Corrientes, sino en distintos lugares del país con incendios forestales, claro, que obliga a repensar, esa es una palabra que hay que comenzar a utilizarla muy fuertemente, repensar, porque cuando uno repiensa sobre bases ya que están, tiene la posibilidad de poder mejorar, y yo creo que todo lo que deseamos es mejorar. Por ejemplo, repensar el sistema de seguridad para el manejo del fuego. Y también entender perfectamente que todo eso implica también entender una cuestión que hace rato está siendo reclamada por la comunidad, por la ciudadanía, que es poder tener una ley de humedales. En fin, yo interpreto perfectamente que esto está encuadrado dentro de una problemática mundial, que los organismos internacionales la vienen poniendo en agenda, que cuesta a los países poder alinearse con ese esquema de trabajo, que es necesario, que el calentamiento global se va dando sistemáticamente y que a partir de ahí hay cuestiones básicas que hay que atender. Por ejemplo, los ODS. Vos sabés perfectamente que en nuestra provincia nosotros tenemos una ley de ODS provincial, votada por la legislatura en forma unánime, y a su vez también nosotros hemos presentado un proyecto de ley mío para que sea dictaminada una ley a nivel nacional. Que esto está en la Comisión de Medio Ambiente, que es muy importante, que lo vamos a sacar, como también ha habido una modificación en la ley de mi autoría, de la ley de voluntariado, porque hemos agregado el voluntariado ambiental, cosa que no existía, que realmente permite poder decir de que con un voluntariado ambiental que no estaba dentro de la norma que estaba vigente, permite la mayor participación, y también para que los jóvenes vayan participando con una seguridad jurídica que antes que no existía y que no había. A eso tenemos que lograr de que se inmiscuyan en todo lo que significa los objetivos del desarrollo, porque realmente, ¿me entendés?, tenemos hasta el 2030 para seguir trabajando como objetivo. De hecho, hay una agenda, digamos, establecida. Hay una agenda establecida. Para poder cumplir los 17 objetivos de Yo, desarrollo sostenible, pero además también, digo, en esta idiosincrasia de provincias, poder cumplir ciertos objetivos que hacen más locales, ¿no? Yo lo vengo trabajando desde mi función de intendente de la ciudad de Fontana hace mucho tiempo, con objetivos que surgieron del Consejo Municipal, que nos fuimos conectando en forma nacional, y después, por supuesto, celebro que la legislatura chaqueña haya podido emitir esa ley que permite que esté, porque es una obligatoriedad que tenemos como gobiernos locales, provinciales y nacionales ante el mundo de los convenios internacionales que firmó Argentina, para que realmente se pueda realizar. Vos te imaginarás que eso abre un montón de situaciones en el cual yo opino que es importante la participación de los jóvenes, porque en definitiva los jóvenes son los que van a seguir recibiendo este planeta, van a seguir recibiendo toda la problemática, o van a atender y van a participar. No debe nadie quedar exento de esta participación. Todos somos corresponsables de lo que sucede en el planeta. Desde un lugar pequeño, de cualquier lugar de la provincia del Chaco, hasta un lugar más lejano en cualquier país del mundo, tenemos responsabilidades con respecto a cuidar nuestra casa común. Tal cual, hay una responsabilidad social sobre eso. También hay, digo, pensando, ¿no?, en esto, están los objetivos de la ODS, pero también están dadas las condiciones en cuestiones de políticas públicas para poder trabajar en este marco y en este proyecto. Digo, es una meta a largo plazo, digo, una es el gran desafío. 2030, pareciera que está muy lejos, pero sin embargo... No, está acá, está a la vuelta. Está acá a la vuelta, y el gran desafío justamente, no solamente en este tema, sino en varios temas de fondo del país, es el desafío justamente de que se focalice y se interprete y se priorice fundamentalmente cuáles son los temas que debemos atender. Y este tema climático, este tema ambiental, esta cuestión que nos envuelve a todos, debe ser prioridad en las agendas municipales, en las agendas provinciales. Nosotros no podemos dejar llevarnos
por la vorágine de la vida diaria, sin pensar en la planificación y sin pensar en metas y objetivos que hagan de que podamos salir de este lugar peligrosísimo que estamos con esta vulnerabilidad que tiene nuestro planeta. Que esa es la realidad. Entonces, bueno, mucho depende de los gobernantes, desde un intendente, desde el presidente de una comisión vecinal, desde los diputados, desde los ministros, desde el gobernador, el presidente de la Nación Argentina, que esto se realice. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Que cuesta? Sí, cuesta. Pero también hay que entender que más difícil y más va a costar que cada vez el universo, en este caso el planeta Tierra, vaya en una consideración de desaparición. Tal cual. ¿Qué es lo que va a acontecer? Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Norte Grande, hiciste referencia hoy, digo, están trabajando sobre eso. Hay una comisión establecida también donde forman parte, bueno, tanto provincias, diputados provinciales, como a la vez, bueno, senadores y diputados nacionales. En este bloque ¿qué cosas estás ahí o en qué cosas te estás como metiendo un poquito más por el conocimiento propio del, bueno, fue mucho tiempo presidente pro tempore de nuestro gobernador de la provincia, hoy lo está ocupando su par de Santiago. El doctor Zamora. Claro. Bueno, primero hay que rescatar la enorme capacidad de trabajo de nuestro gobernador. ¿Por qué? Desempolvó un tratado interprovincial que está previsto dentro de nuestra Constitución, según el artículo 124 y 125, que es una manda constitucional. No solo lo desempolvó, sino que lo puso en marcha, lo activó, le dio agenda, logró el acompañamiento de sus pares, hasta inclusive, ¿me entendés?, de distintas expresiones políticas, porque ahí esa es una política de Estado, nuevamente, entendiendo que el Norte Grande, que tiene 9 millones de habitantes, que es el 21,8% de la cantidad de ciudadanos que tiene el país, que está cubriendo el 30% del territorio argentino, casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, que tiene un potencial natural, económico y turístico con una gran posibilidad de desarrollo, con una cultura extraordinaria, no pueda haber sido y estado con la fuerza que hoy tratan fuertemente los gobernadores de hacer. Bueno, eso es un mérito para destacar de nuestro gobernador y también un mérito de todos los gobernadores, y en este caso quien hoy está como presidente pro tempore, que es el doctor Zamora, después se va rotando constantemente, que hace que me haya pedido en su momento el gobernador de la provincia del Chaco, presidiendo pro tempore el Consejo de Gobernadores, una presentación que ayer formalmente ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue tratada en comisión y ha surgido una resolución en el cual estamos comunicando a la otra Cámara Baja la puesta en marcha de este tratado. ¿Por qué? Porque el esquema es muy simple. Tienen la obligatoriedad de comunicar al Senado. Y esa obligatoriedad, ¿me entendés?, también es para la legislatura baja. En este caso, ayer, con la anuencia de los senadores integrantes de la comisión, eso se ha realizado, así que esperamos prontamente, ¿me entendés?, que pueda ser tratado también en diputados para terminar, principalmente porque es una obligación y principalmente por todos los tratados internacionales que en su último viaje han estado evaluando los distintos gobernadores cuando han salido a distintos países de la zona árabe, llamémoslo así. Y que esto tiene que ver con políticas económicas, digo, política económica, de económica regional, por ejemplo. El Norte Grande es, bueno, nuestro corredor bioceánico, Ruta Nacional número 16, une
una amplia perspectivas económicas a nivel regional, digo, ¿no? Y a nivel federal también, por supuesto. La agenda del Norte Grande es tan variada que realmente impacta el corredor bioceánico, el cableado de fibra óptica, el compre argentino, una serie de cuestiones, electromovilidad, que hacen de que vos puedas ver unas posibilidades que antes no estaban visibilizadas. La organización, como bien lo decía el general, vence al tiempo, hace que estos tratados que se iniciaron en 1986 hoy tengan una plenitud para realmente poder concretarse y consolidarse. Y eso, ¿me entendés?, demuestra, primero y principal, primero una visión estratégica, segundo, una visión geopolítica, y tercero, ¿me entendés?, es la manera en la cual los gobernantes se preocupan por cuestiones de fondo que van a transformar la vida en esas provincias. La cuestión energética, la cuestión de puertos, la cuestión de vías de comunicación. Todo eso está englobado dentro de la agenda que tiene el Norte Grande. Porque realmente es meritorio poder reconocerlo, que es amplia, por supuesto con un reclamo constante en materia de desigualdades asimétricas, el caso de los subsidios, el caso del valor de la energía eléctrica, el caso, ¿me entendés?, el valor de las tarifas de transporte de pasajeros. Cuando vos mirás y englobás todo lo que significa para el día a día, ¿me entendés?, de los que integran el Norte Grande, realmente te conmueve y te emociona, porque es la vida diaria de doña Rosa o de don Antonio, que tiene que tomar el colectivo, paga una tarifa que los perjudica, que tiene que usar el servicio eléctrico y lo perjudica, y así sucesivamente un montón de cuestiones que yo creo que este tratado de integración atiende, ¿me entendés?, y tiene la fortaleza de tener gobernantes que tienen mucha gana de trabajar y le pone mucho énfasis en tratar de concretar las cuestiones que observan como necesitarias para sus comunidades, para sus provincias, que eso es lo que yo rescato en sí, ¿me entendés?, en lo que ha sido un desempolvamiento, lo llamo yo, de estos tratados, y por supuesto rescato la visión, como siempre, de nuestro gobernador, como para poder decir que era una oportunidad y que había que trabajarla, y que es lo que están haciendo, acompañado, por supuesto, de todos sus pares. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Dejamos el Norte Grande por un lado, Antonio, para hablar de política plenamente, digamos, ¿no? Del pensamiento. Vos sos un hombre que venís de la política, pero antes que eso, digo, pensando en la militancia también, en esas historias que a veces uno va conformando y va recabando de pueblos, y precisamente, bueno, venís de un pueblo, de ser intendente, de ocupar otros lugares en donde quizás te acercó en su momento mucho más a esta cuestión de la mirada de la política desde otro lugar. Y voy a rescatar una frase que no lo digo yo, lo dice Daniel Iboscu, y digo porque veo un libro ahí atrás: lo que no se dice, no es. No es. Así Entonces me parece que eso es como que habla un poco de todo esto que está viviendo el país, digo, pensando el país, la provincia o las provincias. Estamos en un año particularmente en donde, si bien la cosa está activada, también hay cosas que hay que tener paciencia, ¿no? Es como que estamos entrenándonos para eso. Sí. Primero hay que rescatar lo siguiente: este es un país muy joven. Como es un país muy joven y tiene una rica historia y tiene un profundo sentimiento ideológico de distintas facciones, por supuesto, hace de que siempre tenga un capítulo y un apasionamiento que se va dando en distintas etapas de la vida institucional, afortunadamente, de nuestro país. En este caso,
Por lógica, entendemos que hay compromisos internacionales que hay que honrar. Entendemos también de que no podemos olvidarnos también de nuestra deuda interna, que también amerita un tratamiento y hay que ponerle todo el énfasis. Pero también yo quiero destacar algo, que ese énfasis no tiene que ser solamente del Estado y no solamente del sector privado. También el ser humano, el ciudadano argentino, también tiene que poner su cuota de responsabilidad y tiene que poner su cuota de sacrificio. Porque si no va a ser muy difícil que el país pueda cumplir sus obligaciones internacionales, va a ser muy difícil de que el sector privado siga aportando y trabajando, invirtiendo, si no ve un compromiso también de sus ciudadanos. Y en ese aspecto, ¿me entendés? Hay cuestiones bíblicas que dicen, por ejemplo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y después hay una cuestión filosófica de nuestro movimiento partidario, que es el que por lo menos debes producir lo que consumís. Y esas son cuestiones tan básicas que hoy, indudablemente, a la vista de las cuestiones sociales que tiene el país, no se cumplen. Y eso genera, por supuesto, retroceso en toda la evolución de reactivación. Y una incomodidad. De crecimiento y una incomodidad ante la sociedad que lamentablemente, sumado a toda esta cuestión pandémica. El tema de la pandemia yo lo tomo de esta manera. Cuando fue la mal llamada gripe española, que se concentró principalmente en Europa, donde las maneras de comunicarse eran totalmente distintas, que no son iguales a la de ahora, fue un esquema. Hoy vos tenés una pandemia mundial, ¿por qué? Quiere decir de que no es solamente fue Europa, sino de todo el mundo. Claro. ¿De qué manera rápidamente se extinguió por todos lados? ¿Por qué? Porque las vías de comunicación aéreas, 10 horas, 11 horas, pasás de un continente a otro continente. Entonces, eso fue letal. Y por lo consiguiente, eso hace de que uno pueda decir de que ha habido cambios muy profundos. Ha habido cambios en el sistema de trabajo. El sistema de trabajo hoy, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Fontana estamos terminando de construir el polo tecnológico dentro de un parque industrial que va a dar posibilidades de teletrabajo a mucha gente, principalmente a jóvenes, porque hay todo un proceso de capacitación que está haciendo el Ministerio de la Producción. Mi felicitación al ministro Lipton, porque le ponen garra y empeño para que esto se dé. Hay un observatorio que está trabajando para poder ubicar la mano de obra necesaria, que es parte del crecimiento del siglo XXI, que es parte de una nueva modalidad que no existía, que ha cambiado. Y así como esas cuestiones se van dando, y como gente de la política, vos tenés que estar predispuesto a los cambios. Mira, los cambios no lo aceptan solamente las personas por su edad, sino lo aceptan las personas desde su visión. Yo soy un hombre de 61 años, pero interpreto perfectamente los cambios e interpreto perfectamente las modificaciones para el funcionamiento que el Estado y la sociedad se pueda mejorar. Y eso no tiene que ser solamente de un pensamiento mío, sino que tiene que ser un pensamiento del conjunto de los hombres de la política y también acompañado por la sociedad. Y eso es lo que es el gran desafío que tiene no solamente la provincia del Chaco, sino todo el país. Mirá, las renovaciones son mentales, no son físicas, claro, mentales, y con el acompañamiento de la tecnología. Exacto, por supuesto. Claro, pero además también de un cambio cultural, ¿no? Social. La cultura del trabajo. Hoy tenemos un gran reclamo en la sociedad. ¿Cuál es el reclamo de la sociedad? En su mayoría. La falta de cultura del trabajo. Totalmente. El respeto a las normas. Estamos llenos de leyes y no las cumplimos. Y eso, lamentablemente, nos perjudica. Y principalmente a los que están en función de gobierno.
porque el reclamo siempre va hacia ¿dónde? Hacia quienes están ejerciendo y están gobernando. Y la gobernanza se da en la medida que haya orden. En el caos no se puede construir y no se puede llevar adelante, lamentablemente, el desarrollo. Claro, proyectar, además. Exactamente, también, proyectar. no se puede. ¿Sentís que hay como un enojo de la sociedad en general? Claro, pero es mundial, ¿eh? Por eso, el enojo es mundial, por eso desde no hay todos que... lugares. Dijiste algo muy importante para rescatar, la cultura del trabajo, que eso trae aparejado la educación en por general. Supuesto. Y que además también, digo, por ahí está como un poco muy lenta esta cuestión de proyectarse. Claro. Primero y principal, vos tenés que tener un método de trabajo. Tenés que tener agenda, tenés que tener metas y objetivos, y no solamente en función del desarrollo de la actividad pública, sino también de tu propia familia. Claro. Y también en función de tu propia en forma unipersonal de qué vas a hacer. Eso es fundamental. Y eso significa, como decís vos, tener un orden, poder lograr, ¿me entendés? De que la educación... Mira, la cultura del trabajo con educación es lo que va a transformar este país. Lo que va a terminar de hacer que este país siga creciendo. No hay otra manera. En el desorden, en la falta de capacidades, y llamémoslo así, ¿me entendés? En que llega a un determinado lugar por una cuestión de suerte, no nos beneficia en absoluto para nada ni para nadie. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo llegamos al 2023? Pensando en la economía y pensando en esto que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Porque cuando uno no puede proyectarse o ese proyecto es muy lento y cuesta, sí. Por ahí, bueno, los seres humanos de por sí somos naturalmente ansiosos para lograr objetivos a veces inalcanzables. Mirá, lamentablemente estos años que vienen son años bisagra para este país. No solamente para este país, sino para el mundo. Claro. ¿Vos alguna vez escuchaste, por ejemplo, números importantes de inflación en distintos países del mundo? Llámese Estados Unidos, claro. Llámese Alemania, llámese España, Inglaterra. Estoy hablando de países del primer mundo, manera, y que por ahí el foco no está visto, inclusive desde la mirada de los medios, en remarcar o marcar ese índice. Sí, por supuesto. Esos países o que tiene un Producto Bruto Interno. Exactamente. O sea, por ahí están, miran otras cuestiones que hacen a eso también, pero desde otro lugar. De otro lugar. Bueno, esos países nunca tenían inflación. Por lo consiguiente, Argentina siempre tuvo inflación. Por lo consiguiente, la pelea y la disputa, no solamente en este país, en el mundo, es contra la inflación. Primer tema. Y por supuesto, volver a reactivar y que funcione con la normalidad adecuada la economía y la logística en el mundo. Si no hay un normal desarrollo de la economía, de la logística y de la parte productiva que genera el desarrollo necesario, va a ser muy difícil poder lograr bajar los índices de inflación. Y por supuesto eso va a llevar su tiempo. Pero es lo que lamentablemente nos toca vivir. Y en esto yo no lo hago más responsable a nada ni a nadie. Ya todos conocemos la historia de cómo recibimos el país, la historia como dicen los que nos entregaron el país, que cómo lo recibieron ellos. Y así sucesivamente. A eso le tenemos que sumar la pandemia. En fin, todo eso la gente ya sabe. Todo eso la gente soporta, aguanta, tiene un mal humor de esa naturaleza, por lógico. Entonces, hay que tener expectativas, y expectativas, por más que sean complicadas, son expectativas que las tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque el mundo continúa.
y va a seguir funcionando. Y tenemos que lograr que en un determinado momento Argentina funcione de la mejor manera posible, entendiendo cambios que se van a tener que ir dando y cambios que se van a tener que ir realizando. No en perjuicio de los ciudadanos argentinos, sino en favor de ellos y también en el favor del desarrollo de este país, que realmente tiene todo en su mano, tiene todo por hacer. Necesita, en primera instancia, ir definiendo pensamientos y logrando los consensos necesarios. Sin consenso va a ser imposible. Que yo creo que todos llegamos a esa conclusión, de que hay que terminar de consensuar. Hay que terminar de entender esta parte sí, esta parte no, esta parte puede ser, esta parte no puede ser. Pero tiene que salir la política, el arte de lo posible. Y la política tiene que solucionar este problema. El sistema democrático tiene que solucionarlo. ¿Por qué? Porque si no hay consenso, habrá una manera democrática de elegir autoridades, habrá una manera democrática de... ¿Ese consenso se da con el diálogo? Digo, el diálogo... Claro, por supuesto, el político argentino hoy tiene que despojarse de la mezquindad. Tiene que lograr, ¿me entendés? Lograr que su pensamiento sea claro. Interpretando, ¿me entendés? Que hay modificaciones que hay que hacer. No encerrándose, ¿me entendés? Claro. Constantemente. No. Eso no... hay un rechazo, ¿me entendés? Por parte del común de la gente. Claro, del común. Que quiere, ¿me entendés? Que se atiendan. De la clase trabajadora. La clase trabajadora, ¿no? También de los desocupados, también de la clase media, del empresariado. Hay vastos sectores de la sociedad que necesitan definitivamente que algunas cuestiones se terminen de consolidar. No los quiero enumerar, porque si no tendríamos que trabajar profundamente, simplemente hago una generalidad. Estamos en un momento bisagra. Este es el momento en el cual se pueden plantear y en el cual se pueden realizar y se pueden llegar a situaciones inimaginables para algunos que se puedan dar, pero que se pueden dar. Depende de la voluntad política, depende de los hombres de la política y principalmente los que están aquí en esta casa y los que están también en la Cámara Baja, que es muy importante. Movimientos sociales y la última. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Digo, por todo esto que venimos hablando. Y los movimientos sociales, ¿me entendés? Son una realidad que existen, producto de una serie innumerables de decisiones equivocadas de la política, en el cual tienen su deseo de organizarse. También hay que poder entender bien que hay alguno que otro que no debería estar ahí como movimiento social, porque en la viña del Señor hay de todos. Lo que vos no podés dejar de atender y no podés dejar de poner las reglas claras para poder manejarnos. Y principalmente poner límites y principalmente también honrar los compromisos. Si vos querés ser ordenado, poner reglas claras. Si vos pones límites y los cumplís a los compromisos, eso se enmarca dentro de un esquema Menendé que cambia la posibilidad de manejarse, porque necesidades y personas vulnerables existen en el mundo. No es prioridad, ¿me entendés?, solamente de la República Argentina ni de la provincia del Chaco. Lo que sí debe hacerse, ¿me entendés?, dentro de un esquema en el cual se puedan acompañar cuestiones que son serias, cuestiones que son relevantes y cuestiones que se puedan mostrar ante la sociedad, que es lo que en definitiva termina siendo un gran reclamo que vos tenés, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque hay un desorden, hay un caos que existe en la calle y donde todos se inculpan responsabilidades. Ya. Y en definitiva el que paga las consecuencias es el pueblo. Y después, ¿quién paga las consecuencias? Los que están gobernando. Claro. Que también sigue siendo el pueblo. Digo, que también son parte del pueblo. Sí, porque nosotros, los que estamos en la política, venimos del pueblo. Y entendemos bien. Lo que no debe perder el político, ¿sabe cuál es? El sentido común.
que el sentido común es lo que te marca las cuestiones que están bien, que están mal, y las que se pueden y las que no se pueden. ¿Se perdió ese sentido común? ¿Sentís Y que en algunos muchos, sectores, sí, no sí, todos, sí, sí. generalizando? En por ahí, muchos sectores, ¿me entendés?, se ha perdido el sentido común, por eso están metidos en muchos bretes que a veces no pueden resolver. Antonio, se nos acaba el tiempo. Un placer, gracias por dejarnos entrar aquí a tu despacho y charlar un poquito de esto que tiene que ver, por eso se llama Conversaciones Diversas el programa, porque hablamos de todo y hacemos referencia al trabajo que a veces uno se pierde por ahí en esa instancia de que no está en la cotidianidad. Bueno, ¿no? yo Así que bien, primero te agradezco porque hace muchísimo tiempo que no te veía. Hace muchísimo tiempo perdí la cuenta, ¿me entendés?, cuando un medio chaqueño me hizo una nota. Y para todos quiero darle mi agradecimiento por siempre el acompañamiento que han tenido para mi persona. Así que un abrazo y nada más. Muchísimas gracias, Amelia, por estar acá. Saludos a todos tus colegas. Gracias. El saludito de ahora es así, en pandemia. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Además de conversar con Antonio, también nos dimos una vuelta por Cancillería Nacional, por supuesto, y estuvimos allí con la directora de Asuntos Parlamentarios, con Joana Duarte, que nos habló también de esa mirada, tanto regional como nacional, y de qué es lo que sucede y cuál es el trabajo en realidad que hace la Dirección de Asuntos Particulares a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Hablamos también de cómo se lleva adelante los diferentes trabajos desde la mirada de los movimientos populares. Hablamos de todo con Joana Duarte también aquí en Conversaciones Diversas en nuestra visita por Buenos Aires. La DIAPA se encuentra dentro de lo que es la SUNAC, que es la Subsecretaría de Asuntos Nacionales, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y nuestra función, particularmente nuestra área de competencia, es la relación con ambas cámaras, ya sea la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Nacionales, y nuestra función es brindar asistencia técnica, brindar asistencia y asesoramiento y fortalecer las relaciones y dinamizar las relaciones desde la Cancillería con el Parlamento argentino, diríamos, ¿no? Y también nuestra relación con parlamentos como el Parlasur, que tienen que ver con dinamizar estas relaciones exteriores, diríamos, ¿no? Desde la Cancillería, las relaciones parlamentarias que pasan por la DIAPA, diríamos, ¿no? Nosotros, particularmente desde la SUNAC y específicamente desde la DIAPA, venimos fortaleciendo esas relaciones más federales, diríamos, ¿no? Hemos estado recorriendo algunas provincias. Desde la DIAPA nos ha tocado estar en la provincia de Tucumán, donde nos juntamos con los parlamentarios, con las parlamentarias del Parlasur, que son de esa provincia, para poder brindar asistencia, como decía anteriormente, o asesoramiento a los diputados del Parlasur en distintas materias, y específicamente en base a lo que fue la reunión de la Eurolat. Y también estuvimos brindando asistencia y un seguimiento a distintos proyectos que nos han planteado desde las distintas cámaras en cuanto a la participación de legisladores argentinos en, por ejemplo, el Parlatino, o también estamos hoy en día recibiendo mucha demanda de distintas embajadas de países que tienen la intención de avanzar en la constitución de los grupos de amistad que hacen que se constituyan en las distintas cámaras, ya sea la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y desde la DIAPA lo que hacemos es brindamos esa asistencia técnica y ese asesoramiento en cuanto a la solicitud de los legisladores de ambas cámaras. Nosotros básicamente impulsamos o planteamos asesoramiento sobre los proyectos que están en ambas cámaras y que le interesan a la Cancillería, y también brindamos asistencia sobre los mismos, diríamos, ¿no?
Particularmente, obviamente estamos participando de varios eventos en el marco de los 40 años de Malvinas. También desde la DIAPA hemos participado en varios eventos que se han realizado en el marco de esta fecha tan importante, y también hemos participado obviamente de distintos seminarios que tienen que ver con la cuestión de género, que se desarrollan en distintos parlamentos de Latinoamérica, y también con la cuestión ambiental. Desde DIAPA tratamos de asesorar en ese sentido en cuanto a la posición de la Cancillería en esas temáticas, digamos. Yo creo que estamos transitando un momento bastante complejo a nivel mundial después de lo que ha sido la pandemia, una situación inédita a nivel mundial, y que el mundo también se va reconfigurando en cuanto a esta situación. Y obviamente eso trae aparejado muchos conflictos, y fundamentalmente trae aparejado una caída en el sistema económico, digamos, ¿no? Y nuestro país obviamente no es ajeno a eso, y la situación que se vive en nuestro país también es una situación que es la consecuencia también de esos 2 años que nos ha atravesado la pandemia a nivel mundial y a nivel país, y que hoy el país va saliendo, está en un proceso de salida, está en un proceso de estabilización, pero obviamente todos quienes formamos partes somos muy conscientes de que faltan avanzar en muchas cuestiones, y que hay mucha gente que todavía la está pasando mal, y que obviamente es nuestra responsabilidad desde el Estado poder ir fortaleciendo las políticas que generen algún nivel de salida, y fundamentalmente de certidumbre a la hora de avanzar, diríamos, ¿no? Creo que hay sectores que la están pasando mal, y que desde el Estado Nacional se vienen haciendo grandes esfuerzos para dar respuestas a esas necesidades que hoy todavía se están sufriendo en distintos puntos del país, diríamos, ¿no? Y particularmente, obviamente, nuestra región, la región del NEA y la provincia del Chaco, es una región que obviamente ha sido golpeada también por la pandemia, pero también por la crisis económica que nos dejó el gobierno anterior. La situación económica en la cual estamos tiene que ver también con un gobierno nacional que endeudó al país y que nos ha condicionado en muchas cuestiones, que fue el gobierno de Macri, pero que también nosotros desde la región se vienen planteando algunas situaciones que me parecen muy interesantes, como la cuestión del Norte Grande, la cuestión de pensarnos más como una región económica estratégica, que es la región del NEA-NOA, y me parece que eso vislumbra un transitar hacia un camino que puede ser la salida, y que puede encontrar algunas estrategias estructurales concretas para poder reactivar económicamente a nuestra región, digamos, ¿no? Nosotros desde el movimiento Evita, pero particularmente desde los movimientos populares, hace mucho tiempo que venimos planteando algunas propuestas que nos parecen centrales en esto de la alternativa o la salida a la crisis económica que vive el mundo, y que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía popular, digamos, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros esto desde hace bastantes años, que venimos viendo cómo este sector se organiza, que este sector donde el Estado dejó de crear trabajo, este sector fue creando trabajo, y que hoy nuestra responsabilidad desde el Estado es generar las condiciones de marcos regulatorios y de derechos para esos trabajadores que existen, y que diariamente sostienen también la economía de nuestro país, y que obviamente no tienen el acceso a los derechos básicos de los trabajadores que tienen que tener, digamos, ¿no? Creemos que es necesario ir hacia la institucionalización de ese sector, que ese sector es un sector muy dinámico en nuestra economía, y que necesariamente hay que construir los marcos regulatorios que puedan garantizar los derechos de esos trabajadores, y que entendemos que fortalecer la economía popular, fortalecer la agricultura familiar es central a la hora de la reactivación económica, diríamos, ¿no? En nuestro país hay zonas y regiones que los últimos informes del RENATEP lo muestran claramente, que hay más trabajadores en la economía popular que en el empleo formal, y eso es todo un dato que desde el Estado tenemos que leer muy claramente, y que en el momento de generar los programas políticos, los programas tanto de país como programas de provincia o programas de localidades,
es necesario entender que este sector es un sector dinámico y que no puede seguir invisibilizado, diríamos. Si nosotros queremos resolver la cuestión económica indefectiblemente, necesitamos tener este sector como uno de los puntales en esa resolución, digamos, ¿no? Y en base a los movimientos populares, nosotros creemos que los movimientos populares, estamos convencidos, han sido un factor central para que la pandemia no tuviera mayores consecuencias en los sectores humildes o en los sectores informales, diríamos, ¿no? Allí donde los movimientos populares fueron el primer eslabón de combate a la pandemia, creo que hoy el Estado todavía seguimos en deuda con este sector en la generación de derechos y en la generación de la institucionalización del mismo y de avanzar realmente en políticas que fortalezcan al sector y que pasen justamente en esto que venimos insistiendo hace mucho, que es salir del subsidio para ir hacia políticas realmente estructurales que puedan transformar y que puedan dinamizar al sector de la economía popular. Yo creo que hay una visión errada del sector o un análisis de diagnóstico del sector errado de muchos sectores que no terminan de entender a la economía popular, digamos, ¿no? La economía popular no es una economía de subsistencia y ya está ampliamente demostrado que no es una situación de transición, diríamos, no es que es una transición hacia ir al empleo formal, porque en realidad en el mundo la economía popular hoy es un sector que se organiza, es un sector que produce y es un sector que aporta a la economía de mercado desde la ganancia, diríamos, ¿no? Lo que falta es un marco regulatorio acorde a esta nueva realidad de trabajadores, diríamos, ¿no? Que tienen otras lógicas de organización, que tienen otras lógicas de cómo se organizan, sobre todo en lo comunitario, y que el Estado tiene que interpretar y acompañar esos procesos de organización con políticas concretas, como la formalización, a partir, por ejemplo, en su momento se planteaba y hoy está en discusión en la Cámara de Diputados una ley de monotributo para el sector de la economía popular. Eso ha sido una decisión política también del Gobierno Nacional, avanzar en la discusión de esa ley en las cámaras de diputados y a nivel nacional, y me parece que es necesario ir hacia la configuración de fortalecer al sector con esas políticas estructurales, fortaleciendo, por ejemplo, hoy una de las grandes discusiones es cómo controlamos o cómo garantizamos un precio justo en los alimentos, diríamos. La única manera de ir hacia eso es poder rediscutir una estrategia de modelo productivo distinto en nuestro país, un modelo productivo basado en la producción de la agricultura familiar, del abastecimiento local, y de que desde el Estado tenemos que acompañar esos procesos y que ese acompañamiento y ese fortalecimiento no es solamente el subsidio por el subsidio, sino que es el subsidio que es las políticas integrales, las políticas estructurales que garanticen realmente el desarrollo y el fortalecimiento del sector de la economía popular, y que eso nos va a permitir generar derechos para los trabajadores de la economía popular, pero también impulsar y dinamizar las economías regionales. Bien, ahí pasaron las dos entrevistas que hemos tenido en esta visita a la ciudad de Buenos Aires, a Capital Federal, una con Antonio Rodas por un lado y por el otro lado con Joana Duarte, donde son dos referentes políticos de aquí de nuestra provincia. La verdad que un placer ha sido poder visitarlos y poder conversar de cuestiones que hacen en nuestra provincia. Te esperamos en las próximas conversaciones aquí en Conversaciones Diversas por el canal 19 de Gigaret, como siempre, o por supuesto, te podés unir a nuestro canal de YouTube, nos buscas ahí, activás la campanita, así te avisamos los estrenos que cada semana te vamos presentando. Y por supuesto, seguinos en nuestras redes sociales, que la verdad que ahí te vamos contando qué otras cositas viene haciendo Conversaciones Diversas como productor de contenidos. Gracias por estar del otro lado, como siempre, un placer. Buena semana, buena jornada.